Nunca te encerraron con muros. Nunca te pusieron cadenas visibles. Nadie te obligó a entrar en una celda, porque la prisión más perfecta no necesita barrotes. Es una prisión que no se ve, no se toca, no se señala. Y precisamente por eso funciona. Porque cuando no ves la jaula, cuando no percibes los límites, cuando crees que eliges libremente, no intentas escapar. Este es el segundo capítulo. Y aquí no hablaremos de enemigos externos, ni de fuerzas lejanas, ni de amenazas visibles. Aquí hablaremos del lugar exacto donde comienza el encierro, la conciencia. La prisión de la conciencia no necesita controlar el mundo físico que te rodea, porque su verdadero poder no se encuentra en los objetos, ni en los lugares, ni en los acontecimientos externos. Su poder se encuentra en algo mucho más profundo y silencioso, en la forma en que interpretas la realidad. No gobierna directamente los hechos que ocurren a tu alrededor, sino el significado que tu mente les asigna. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, caminar por la misma calle, enfrentar el mismo problema y, sin embargo, experimentar realidades completamente distintas. No porque el mundo sea diferente, sino porque la percepción con la que lo observan no es la misma. La experiencia humana no se construye a partir de lo que ocurre, sino a partir de cómo cada individuo percibe, procesa y traduce esa experiencia en su interior. La percepción actúa como un filtro constante, interpretando la realidad antes de que seas consciente de ello. Y esa percepción no es neutra, no es objetiva, no es libre, es moldeada desde el inicio. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a aprender cómo mirar el mundo. Aprendemos qué es correcto y qué es incorrecto, qué es aceptable y qué debe ser rechazado, qué es posible y qué debe ser temido. Estas ideas no llegan como órdenes directas, sino como enseñanzas suaves, repetidas una y otra vez hasta que se vuelven incuestionables. Este aprendizaje no se presenta como una imposición, se presenta como normalidad, como sentido común, como la forma en que supuestamente funciona la vida. A través de la educación, de la repetición constante, del miedo al castigo y del deseo de aprobación, la percepción se va estrechando lentamente. Con el tiempo, el individuo deja de cuestionar los límites que le fueron enseñados. Ya no necesita que alguien externo lo vigile, porque la vigilancia se instala dentro. La voz que antes venía de afuera se transforma en una voz interna que corrige, que juzga y que limita. El ser humano comienza entonces a autocontrolarse, a censurarse, a ajustar sus pensamientos y comportamientos para encajar dentro de lo que considera normal. Cree que actúa por elección propia, sin darse cuenta de que esa elección ya fue condicionada. Cuando se controla la percepción, no es necesario controlar al individuo. Él mismo se adapta al sistema, lo defiende y lo reproduce, incluso cuando ese sistema lo limita. La mayoría de las personas no vive la realidad tal como es. Vive una interpretación heredada, repetida generación tras generación, hasta que se vuelve invisible. Y mientras esa interpretación no sea cuestionada, mientras no se observe desde fuera, el ser humano jamás sospechará que existe algo más allá de los límites que aprendió a aceptar. Otro pilar fundamental de la prisión de la conciencia es el tiempo. No el tiempo natural, no el ritmo orgánico de la vida, sino el tiempo aprendido, el tiempo impuesto, el tiempo que aceptamos sin cuestionar desde el momento en que comenzamos a crecer. Desde pequeños nos enseñaron que el tiempo es una línea recta, una secuencia inevitable de pasado, presente y futuro. Una estructura rígida dentro de la cual debemos movernos, avanzar, producir y cumplir. Nos dijeron que el pasado ya ocurrió, que el futuro aún no llega y que el presente es apenas un instante que se escapa, algo demasiado breve para habitarlo con conciencia. Pero esa línea no existe dentro de la conciencia.
El pasado no está realmente atrás. Vive como memoria activa, como imágenes que se repiten, como emociones no resueltas que condicionan cada decisión que tomamos. El futuro tampoco está adelante. Vive como expectativa constante, como promesa, como miedo, como una proyección mental que ocupa gran parte de nuestra energía. Y mientras la mente se desplaza una y otra vez entre recuerdos y anticipaciones, el presente queda vacío, ignorado, desapercibido. La mayoría de los seres humanos no vive en el ahora. Vive recordando lo que fue, lamentando lo que perdió, o esperando algo que cree que llegará más adelante. Siempre corriendo, siempre con prisa, siempre sintiendo que va tarde, como si la vida fuese una carrera que nunca se gana. El tiempo, tal como lo experimentamos, no solo organiza la vida, la fragmenta, divide la atención, dispersa la energía y mantiene a la mente ocupada, inquieta y distraída. Una mente constantemente ocupada no observa, y quien no observa, no cuestiona. El miedo necesita del futuro para existir. La culpa necesita del pasado para sostenerse. Pero el presente es un lugar incómodo para el control. Un ser humano plenamente presente no puede ser manipulado con facilidad, porque no vive en la promesa de lo que vendrá, ni en la carga de lo que ya fue. Vive aquí, vive ahora. Y cuando la conciencia se ancla en el presente, el sistema pierde fuerza, la ilusión se debilita, y la prisión comienza, lentamente, a resquebrajarse. Pero la prisión no comienza aquí, comienza mucho antes de las palabras, antes del lenguaje, antes incluso de que podamos nombrar lo que sentimos, antes de la identidad, antes del nombre, antes de que la mente aprenda a decir yo soy esto, antes incluso del primer recuerdo consciente. No nacemos vacíos, nacemos velados. Algo se apaga al llegar a este mundo, algo se cubre lentamente, algo profundo se olvida, y no ocurre por accidente, ocurre por diseño. Al nacer, la conciencia atraviesa un umbral silencioso, como si pasara por una puerta que se cierra detrás, y al cerrarse, la memoria del origen comienza a disolverse. No recordamos de dónde venimos, no recordamos quiénes éramos antes de llegar aquí, no recordamos lo que sabíamos antes de tener un cuerpo, un rol, una historia y un miedo aprendido. Esa amnesia no es instantánea, es progresiva. Primero se apaga lo sutil, la certeza interior, la conexión, la sensación de pertenecer a algo más grande. Luego llega el ruido, y el mundo empieza a llenarnos de definiciones. Desde la infancia comienza el condicionamiento. Nos dicen quién somos, nos dicen qué debemos creer, nos enseñan qué es correcto y qué es incorrecto, qué es posible y qué es imposible. Y lo hacen de forma tan constante, tan repetida, que un día dejamos de dudar, aprendemos a encajar, aprendemos a obedecer, aprendemos a adaptarnos a un mundo que no recordamos haber elegido. Poco a poco, la memoria profunda se diluye y es reemplazada por nombres, normas, comparaciones, culpas, miedos heredados y expectativas ajenas. Con el paso del tiempo, la voz interior se vuelve más débil y la identidad aprendida se vuelve más fuerte, hasta que olvidamos algo aún más importante. Olvidamos que alguna vez supimos algo más. Por eso el despertar no es adquirir conocimiento nuevo, no es aprender algo que nunca estuvo, es recordar. Recordar lo que existía antes del velo, antes del miedo, antes del condicionamiento, antes del olvido. La prisión de la conciencia no es un castigo, nunca lo fue. Es una experiencia,
una experiencia diseñada para que el ser recuerde desde el olvido. No estás roto, no estás incompleto, no estás fallando en este mundo, estás despertando dentro de él. Porque recordar no es escapar. Recordar es mirar de frente aquello que antes no podías ver. Pero si algo se olvidó al nacer, si la memoria se cubrió al cruzar este umbral, entonces la verdadera pregunta no es quiénes somos. La verdadera pregunta es, ¿por qué volvemos? En el próximo capítulo entraremos en la parte más profunda del sistema. Hablaremos del alma atrapada, del ciclo que se repite, del retorno constante y de la razón por la cual no todos regresan por accidente. Guardianes ocultos.